Muy buenas a todos, estamos de vuelta hoy 10 de mayo del 2024, nos encontramos en el gráfico de 4 horas, precio actual $60,600 aproximadamente en estos momentos. Y bueno, antes que todo una disculpa por no haber subido video todos estos días, pero no se preocupen, estamos de vuelta y vamos a continuar realizando nuestros análisis diariamente. Pero bueno, les agradezco que estén de todas maneras aquí, manteniéndose al pendiente de cuando subo un video, yo se los agradezco muchísimo y por ello vamos a darlo todo nuevamente. Como te decía, estamos en el gráfico de 4 horas y el precio de Bitcoin en la última semana ha tenido varios movimientos. Vamos a tener que analizarlos, esos movimientos. Vamos a tener que ver gráfico diario, gráfico de 1 hora, 4 horas, inclusive el gráfico semanal lo vamos a ver tantito ahí de repaso. Vamos a estar viendo varias temporalidades, pero principalmente vamos a las cortas, a lo que es para operar futuros, y así vamos a ir avanzando. En este punto, como puedes observar, el precio ha tenido unos rechazos aquí cerca de los $64,000. No ha logrado superar la zona de volumen, esta zona de volumen que es todo este cuadro azul, que ahorita en una temporalidad más alta lo vamos a ir a ver. Pero bien, hemos visto que el precio, después de intentar rebotar en estos puntos, aquí por el pasado 20 de abril intentó superarlo y vimos que se puso por encima de la media de 180 periodos. Sin embargo, el precio volvió a retroceder y llegó a alcanzar los $57,000, liquidando una zona bastante importante. Esto todavía lo llegamos a ver. Posterior a eso, en este punto yo te había comentado de que el precio aún le queda una zona de liquidación más abajo, cerca de los $55,000, y de que había una probabilidad de que pudiera ir a liquidar esta zona. Sin embargo, no vimos eso. El precio nuevamente se volvió a recuperar, alcanzando la zona más alta de volumen cerca de los $66,000. Tampoco llegó a alcanzar los $66,000 y vemos que nuevamente comenzó a retroceder, apenas llegando a la media de 180. Como te decía, aquí vemos un segundo rechazo a que ha sucedido el día de hoy. Hoy 10 de mayo vemos un segundo rechazo justamente por debajo de la media de 180 periodos y salió la velita roja. Sin embargo, esa velita roja tampoco rompió la parte baja aquí en los $60,000 con fuerza. Es decir, la volatilidad sin duda ha aumentado. Esto se lo estaba comentando a la comunidad privada, de que estos últimos días, inclusive todo este mes, la volatilidad va a ser bastante alta, una volatilidad que puede ser de entre 5 a 10% en movimientos que pueden durar en un día, o en 2 días puede moverse 5 a 10%. Volatilidad bastante alta, esto debido a que en temporalidades altas estamos en puntos de indecisión, que ahorita también lo voy a explicar. Pero como te digo, primeramente, para dejar claro esta temporalidad, gráfico de 4 horas, en estos momentos este patrón es de retroceso, ¿vale? No lleva suficiente fuerza, como comento, sin embargo es de retroceso. Es decir, que si llegase a salir aquí una velita verde, pues no tiene nada que hacer una velita verde aquí en este punto. Como mínimo debería estar realizando un rango en este punto o continuar con el retroceso. De hecho, también lo podemos ver en el gráfico de 1 hora, que este es principalmente para operar futuros, el gráfico de 1 hora o temporalidades menores. Vemos que en Bitcoin, pues bueno, aquí sigue rondando entre los $60,600 y el patrón es bastante claro. Notamos que ha mantenido volumen en un gráfico de 1 hora Bitcoin desde el pasado 7 de mayo. Aquí vemos cómo cruzó el ADX hacia la alza y el precio se mantuvo por debajo de la media de 180 periodos. El volumen se siguió manteniendo en todo este punto. Se generaron varios tipo vallecitos, tipo montañitas, lo cual nos indica que el volumen se mantiene. En este punto hubo un quiebre en el ADX, lo cual parecería que el volumen se ha perdido y el movimiento comenzaría a ser de rebote, pero bueno, ya vimos que no logró romper nuevamente con fuerza y el volumen bajista se sigue manteniendo, por lo cual este volumen no es tanto, no es tan fuerte, pero podría hacer que el precio o continúe en un pequeño rango ahí en la zona actual que se encuentra aquí cerca de entre los 60 y 61, o continúe retrocediendo de la misma manera que lo ha hecho en todos estos puntos. Es decir, de repente parece que puede subir, pero la continuación sigue siendo bajista. Parece que se desploma, pero la continuación sigue siendo bajista de una manera lenta. Eso hasta el día de hoy. Recuerda que es un gráfico de 1 hora y pasando 12 horas este patrón puede cambiar y se tiene que realizar un nuevo análisis y una nueva proyección. Ya que nos pasamos aquí a CoinMarketCap, principalmente vemos la capitalización el día de hoy en 1.19, por debajo de 1.20. 1.20 es la capitalización importante para ver el precio por encima de los $62,000. Y al estar la capitalización por debajo de 1.20, pues bueno, vemos que el precio roza cerca de los $60,000 con un volumen en los 28.8, cerca de los 30 billones, un volumen que está en incremento y que si sigue en incremento como lo está haciendo hasta hoy, sí que podríamos ver un tipo de desplome, entre comillas, para los siguientes días. Pero hasta este momento este patrón es de retroceso o de rango. Un retroceso, vuelvo a repetir, que puede ser lento. Bien, entonces tenemos explicado el gráfico de 1 hora para operar futuros, gráfico de 4 horas, el patrón es bajista. Nos vamos a un gráfico diario, ya que aquí está un poco más interesante la cosa. Esto es ya un poquito más para las siguientes semanas, para todos los que venimos realizando compras conforme el precio va retrocediendo, y no tenemos miedo de que Bitcoin pueda llegar a cero, porque claramente no va a llegar a cero. Antes de comenzar con el análisis en esta temporalidad, quiero recalcarte de que no debas de permitir de que Bitcoin te vaya a dejar fuera del próximo bull run
porque ya está a la vuelta de la esquina. Prácticamente tenemos este mes y quizá 1 o 2 semanas del mes de junio, y si el precio no se desploma, pues ya no se desplomó lamentablemente, y nos tendríamos que ir con lo que tengamos comprado en estos puntos. Como puedes observar, en esta temporalidad gráfico diario el escenario es de retroceso, es un escenario bajista. En este punto ya lo podemos confirmar. Para nada es un desplome ni tampoco una tendencia bajista, cabe aclararlo también. Aquí te voy a explicar por qué no es una tendencia bajista. Principalmente lo que nos guía a determinar si estamos en una temporalidad dentro de una tendencia bajista o alcista es la media de 180 periodos. Para eso es que ocupo esta media yo. Actualmente, hasta el día de hoy, 10 de mayo, vemos que la media de 180 periodos se encuentra justamente en los $54,123. Aquí llegando a esta zona de volumen, que esta zona de volumen no es para nada nueva, ya la tengo marcada desde hace meses, y vemos que comienzan a coincidir. Vemos que el precio, después de haber alcanzado los puntos máximos cerca de los 73, 74, siempre ha hecho retrocesos que en un principio veíamos que no caía por debajo de los $60,000. Sin embargo, en estos últimos meses o estas últimas semanas, el precio ya no ha logrado superar los $66,000, es decir, este cuadro azul ya no lo ha logrado superar con fuerza. La fuerza ha incrementado hacia la baja, por lo cual vemos que llegó a generar liquidaciones cerca de los $57,000. Con ello, esto es claramente un retroceso bastante controlado, con alta volatilidad, eso sí, pero la proyección en esta temporalidad gráfico diario, es decir, de las siguientes semanas de hoy para las siguientes 3-4 semanas, es decir, todo este mes de mayo e incluyendo 1 o 2 semanas de julio, podría todavía continuar este escenario bajista, pero pasando ya el siguiente mes, el escenario va a volver a cambiar a alcista, y si vuelve a cambiar a alcista y el precio no se desploma, va a reventar fuertemente hacia la alza. Ya están avisados, ¿ok? Pero por ahora este punto es para ir aprovechando y realizar compras, ya que, como te explico, aquí nosotros vemos que el patrón no lleva tampoco suficiente fuerza en lo que es un gráfico diario, por lo cual si se dan desplomes va a continuar siendo de la misma manera como ha sido hasta el día de hoy. Desplomes bastante rápidos que si tú te descuidas y estás esperando los 50,000 o un precio bastante bajo para ir a comprar en ese punto, pero si te duermes, el precio te va a dejar fuera, Bitcoin te va a dejar fuera y te vas a quedar fuera del movimiento, como siempre ha sucedido, ¿ok? Este patrón al día de hoy en un gráfico diario sigue siendo bajista. Esperemos que en el próximo desplome, entre comillas, o movimiento fuerte hacia la baja, logre superar por debajo de los $57,000 y vaya a liquidar la zona cerca de los 55,000 por encima de la media de 180 periodos en un gráfico diario, es decir, que salga nuevamente la velita rápida. Esto puede ser lento, rápido, pero desde mi perspectiva considero que va a ser rápido, porque en todas estas zonas, gente, en todas estas zonas nadie está vendiendo, solamente los tontos están vendiendo por debajo de los $55,000, porque claramente todos quieren comprar por debajo de los 55,000, y si el precio cae y baja, las órdenes de compra se van a chupar todas esas ventas, y el precio, así como cae, va a volver a subir muy rápidamente. Por ello vuelvo a repetir, si tú piensas que el precio cae a los 55 o 50 y se va a desplomar, no, estás en un grave error, y tú le vas a ir a vender muy barato a las personas que van a comprar en un buen precio y los que sí van a ganar en el futuro, ok, mucho ojo con eso y atentos. El movimiento en un gráfico diario sigue siendo desplome, esperemos logre ir a liquidar los $55,000. Para mí eso estaría de lujo, ya que realizaría otra compra pues para ir a operar el gráfico semanal. Como les menciono, yo hasta este momento yo llevo cerca de un 50% invertido ya de mi cartera, lo cual he destinado para operar un gráfico semanal, es decir, comprar en estas fechas e ir a vender a finales de 2024 o inicios del 2025, con mínimo más de un 40% en profit. Eso está bastante claro, simplemente es cuestión de esperar y lo bueno ya llegará. Entonces, gráfico diario, el escenario sigue siendo bajista, y para confirmarlo nos vamos a un gráfico semanal. Aquí vemos el gráfico semanal, vemos las velitas, como ha tenido bastante volatilidad hacia la baja. Cada vez que el precio se desploma, entre comillas, es rápidamente consumido por compras, porque todo en esta zona, todo este cuadro naranja e inclusive por debajo del cuadro naranja simplemente hay compras, y los que tienen órdenes de venta en esos puntos, pues quién sabe qué estarán pensando, por qué estarán vendiendo en esos puntos, cuando claramente ahí están las compras masivas de todas las personas, instituciones, empresas, porque quieren aprovechar por debajo de los $55,000, porque saben que los $55,000 es un precio fuerte y que muy probablemente no volvamos a ver en un futuro. Esperamos que sí, pero de todas maneras es un buen precio para llegar a aprovechar. Aquí lo tienes bastante claro, el gráfico semanal. La última velita, esta que está entre las velas rojas, esta velita verde, vieron cómo bajó y volvió a subir y cerró aquí, cerró en verde, increíble. Por lo cual esta velita roja, la actual, que todavía le faltan 2 días, puede volver a
sacar, ya sabes, la velita roja, un palito nada más hasta acá abajo y volver a cerrar aquí arriba. Y la siguiente velita de igual manera puedes sacar un palito así enorme y volver a cerrar acá arriba, porque todo esto son compras. Y si el precio se desploma es para ir a aprovechar a los ofertones, ¿ok? Eso que no quede duda. Y no solamente en BTC, recuerden, no solamente está pasando esto en BTC, también está pasando en unas que otras criptos bastante interesantes, y el que no aproveche este tipo de movimientos cuando los precios se van para abajo, pues se van a quedar afuera y van a terminar comprando en la parte más alta, lamentablemente. Pues ni modos, no podemos hacer nada respecto a eso. Por lo cual, temporalidades altas las tenemos bastante claras, son oportunidades para ir comprando no solamente Bitcoin, sino las criptomonedas. En este punto no es para tener miedo. Recuerda que cuando las personas comienzan a hablar de que no, la estafa, esto no sirve, se va a desplomar, les dije que el bull run todavía no venía, etcétera, etcétera, todo este tipo de comentarios es porque el precio ya está llegando a las zonas más bajas. Y recuerda que los nuevos van a comenzar a hablar y van a decir esto de que no, que yo perdí dinero, que es una estafa, etcétera. Y cuando comiences a escuchar que los nuevos están diciendo de que el precio se va a desplomar, que esto es una estafa, que ya no va a subir, es justamente ahí, esa es la confirmación. Cuando escuches a los nuevos decir todo eso, esa es la confirmación de que debes de comprar en esos puntos, porque el precio ya va a comenzar a subir, ¿vale? Entonces lo tenemos bastante claro. Futuros, pues yo prefiero no operar en estos momentos. Voy a esperar al menos unas cuantas horas más para ver si se llega a desplomar y agarrar algún tipo de operación en long, ya que cada vez operar futuros en short es un poco más complicado debido a la alta volatilidad y debido a que el precio cada vez que cae se recupera rápidamente. Y a pesar de que en un gráfico diario tenemos una direccionalidad bajista, estoy considerando de que lo ideal es comenzar a operar longs y no shorts ya en este punto. Pero al menos por hoy me mantengo fuera de futuros y simplemente me voy a concentrar un poco más en operaciones en spot. Como les menciono, se están dando oportunidades de comprar y qué mejor que aprovechar ese capital para ir haciendo pequeñas inversiones, y conforme vamos ganando más dinero en nuestras diferentes fuentes de ingreso, porque considero que si estás operando criptos debes de tener al menos otra fuente de ingreso, o eres millonario, no sé, pues si eres millonario pues qué más da, ¿no? Puedes operar sin necesidad de trabajar o tener otro trabajo o otra fuente de ingreso. Pero si eres una persona mortal como yo, debes de tener al menos otra fuente de ingreso, la cual te pueda permitir realizar más compras y no tratar de convertir las criptos en tu principal fuente de ingreso, y peor aún si apenas vienes comenzando, ¿ok? Ese podría ser un consejo si lo quieres tomar, pero si no, pues qué más da. Mañana voy a actualizar todo este escenario, mañana domingo, quizá por la mañana, ya que hoy es día sábado y la volatilidad baja, pero ya vimos que aunque la volatilidad baje, lo que bajó realmente fue el precio hoy, y así como bajó de repente una velita, puede salir otra velita. Esperemos que no, esperemos que lo haga de manera controlada, como les expliqué en un comienzo en el video, es decir, así de una manera controlada. Recordemos que la zona de volumen en un gráfico de una hora, creo que estos no se los mencioné, en gráfico de una hora la zona de volumen por debajo de los $60,000 es aquí donde se generó este pequeño rango, aquí cerca de los 59,000, cerca de los 59,250. Ahí es la siguiente zona de volumen, es decir que si llega a retroceder el precio muy probablemente en ese punto se estanque, entre comillas, y si continúa la fuerza o continúa el patrón que tenemos aquí en CoinMarketCap, ya el siguiente soporte sería cerca de los 57,000, y por debajo de los 57 están los 55. Así consecutivamente son los soportes 60, 59, 57 y 55. Obviamente no son precios cerrados, yo los redondeo pues para que sea más sencillo, pero pues puede haber volatilidad de $100, de $500, yo qué sé, como siempre, ya se dan una idea. No se desesperen, como les he mencionado antes, si tú ya llegaste a realizar compras por los 61, por los 64 porque pensabas que no iba a caer y cometiste el error de invertir 100% en tu capital, y en este punto te da miedo porque ves que el precio puede caer a los 59, a los 55, principalmente si ya compraste, no vendas en pérdida, principalmente si tu pérdida actual es muy grande, es decir, si compraste por los 70 y ahorita llevas menos 20, menos 30, es una locura ya ir a vender en estos puntos. Al contrario, digamos que vendiste en 61 y quieres volver a comprar en 58 y quieres vender en pérdida, puedes hacerlo, pero te repito algo muy importante. Sí, el patrón es ese, que puede llegar a retroceder, pero nada te asegura de que va a llegar a los 58. Esto te lo explico, mira, tal vez en este punto ya terminamos el análisis, ¿ok? Esto es para los que se quieran a quedar a escuchar aquí un regaño, ¿no? Bueno, no un regaño, una lección más bien, una lección de vida, por así decirse, ¿no? ¿Qué pasa? Esto me pasó anteriormente, no solamente en Bitcoin, me pasó en otras criptos, pero te lo voy a explicar aquí con el escenario actual. Haz de cuenta que en algún momento yo de mi vida, cuando venía comenzando, cuando Bitcoin evidentemente estaba en un precio más bajo, yo veía que el precio parecía que ya no iba a caer y realizaba, pon tú que mi compra en este punto, yo decía, pues bueno, no está cayendo, ya pasó cierto tiempo, voy a invertir el 100%, también porque en esos tiempos no manejaba gran capital. Estoy hablando de que realizaba operaciones con 200,
$300, $400 apenas. Yo venía comenzando y pues al ser muy poco capital lo que invertía, pues esa era mi desesperación y decía, pues bueno, pues voy a invertir todo a ver si tengo suerte, ¿no? ¿Y qué pasaba? El precio seguía retrocediendo y entonces es donde me venía el arrepentimiento y decía, ¿por qué compré en ese punto? Debía haberme esperado, debía haber comprado solo el 50% o solo un 20%, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas recomendaciones que te estoy dando, bueno, yo no las aplicaba. ¿Y qué pasaba? Veía que el precio seguía cayendo y me entraba el miedo y decía, pues bueno, pues voy a vender en este punto y viendo el escenario que está pasando, puede ser que caiga un poco más y yo voy a comprar más abajito, no importa que con la pérdida que voy a tomar, voy a comprar menos dólares, pero voy a comprar más monedas, ¿no? Y cuando suba, pues voy a comenzar a ganar. Esa era mi idea. ¿Qué pasaba? Yo vendía en este punto porque decía, bueno, voy a vender aquí, voy a comprar más abajo y justamente vendía y el precio comenzaba a subir. Comenzaba a subir y yo me quedaba fuera y peor aún con pérdidas. Y si en ese momento yo simplemente hubiese esperado, sí, y me iba a quedar fuera de operar del mercado, pero en el punto en el que el precio regresaba yo me podía salir sin ningún tipo de pérdidas con mi capital completito, pero no sucedía eso porque me entraba la desesperación. Por ello repito, si tú no tienes otra fuente de ingreso la cual te permita realizar una segunda compra, a pesar de que aquí compraste un 100% y el precio sigue retrocediendo, si tú tienes otra fuente de ingreso, pues bueno, puedes realizar una segunda compra y no vender nunca. Pero si tu problema es el capital, yo te recomendaría mejor no vender o administrarlo e ir realizando compras paulativamente de una manera controlada y no invertir el 100% en una sola operación, porque bueno, así como te pongo el ejemplo, te puede pasar a ti y yo espero que eso no te pase a ti. Yo quiero que tú ganes, ¿vale? Yo quiero que los que estén en este canal ganen y por ello pues les comparto, ¿no? Cómo voy operando el mercado. Yo sé que a veces fallo también, pero al menos la mayoría de veces le acertamos y yo creo que eso es lo que cuenta. Entonces lo tenemos bastante claro. Voy a volver aquí al gráfico de una hora. Aquí vemos que el precio está intentando rebotar, pero no lleva suficiente fuerza, así que el patrón lo seguimos manejando como de retroceso. Vuelvo a repetir, en este punto yo no voy a operar futuros. Lo mejor sería esperar un poco y si se da un desplome recio que alcance los 59 o 57 mil dólares, pues lo ideal sería abrir una operación en long. Pero ya lo iremos revisando el día de mañana. Por el día de hoy ha sido todo, un video un poquito más largo, pero quería explicar algunas cosas importantes. Sin más, nos escuchamos a la próxima.